Conoces mi caminar, extiendes tu mano para levantar. Por tu amor, hoy puedo estar de pie, afirmas mis pasos con tu poder. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, que me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta. Solo tú conoces mi corazón y cuánto te anhela mi carne y mi ser, me ha ayudado en tiempos de soledad, mi roca y mi guía en la oscuridad. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, que me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta. Eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad. Mi pronto auxilio en la tormenta, eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad. Eres mi Dios de otra oportunidad, eres mi Dios de otra oportunidad, eres mi Dios de otra oportunidad. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú.
En tu presencia quiero estar y habitar. En tu presencia quiero estar. Ese es mi hogar. No cambiaría ese lugar por nada más. En tu presencia es mi deleite estar. Sé que voy a otro lugar donde pueda reposar y descansar. Tu presencia, mi Señor, bastará. Yo sé que no hay otro lugar. Sé que no hay otro lugar. Tu presencia, Señor, donde yo encuentre la paz y la verdad. Tu presencia, mi Señor, bastará. En tu presencia quiero estar y habitar. En tu presencia quiero estar. Ese es mi hogar. No cambiaría ese lugar por nada más. En tu presencia es mi deleite estar. En tu presencia quiero estar y habitar. En tu presencia quiero estar. Ese es mi hogar. Decirle al Señor, no cambiaría ese lugar por nada más. En tu presencia es mi deleite estar. En tu presencia quiero estar y habitar. En tu presencia quiero estar. Ese es mi hogar. No cambiaría ese lugar por nada más. En tu presencia es mi deleite estar. En tu presencia quiero estar y habitar. En tu presencia quiero estar. Ese es mi hogar. No cambiaría ese lugar por nada más. En tu presencia es mi deleite estar. Yo quiero estar en tu presencia. Anhelo estar cerca de ti, Jesús. Amado mío, en tu presencia anhelo estar, Jesús. En ti yo quiero estar por siempre. Mis hermanos, sean todos muy bienvenidos.
Sé que estamos empezando a sonreír con nuestros ojos porque tenemos que tener nuestro tapaboca, nuestro protector, como siempre decimos. Parece extrema todo tipo de cobertura, ¿no? De todo tipo de protección. Pero cuando nos llegamos o llega a venir algún tipo de enfermedad, ya cualquier protección es insuficiente. Así que es bueno que podamos tomar todas las precauciones. Mis hermanos, yo los invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Sé que están leyendo el libro de los Hechos porque hemos comenzado a estudiar el libro de los Hechos, donde Dios tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros. A través justamente de su palabra, nosotros como iglesia sabemos que este lugar confortable, muy cómodo y muy provisto de mucha tecnología, este es el templo. Pero la iglesia es el hábitat donde el Espíritu Santo mora y este es en nuestros corazones. Por eso cuando hablamos de una congregación centrada en la voluntad de Dios, no es ni más ni menos que su vida y mi vida centrada en Cristo. Y lo que el domingo pasado estuvimos siendo ministrados es acerca de, para resumir un poquito, el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para los discípulos? Enseñándoles y enseñándonos a nosotros. Y el propósito de Dios, dijimos, palabras más, palabras menos, que tiene que ver con no el hacer exteriormente, sino con el ser. Ser un hijo de Dios. Ser aquel que fue transformado en lo más profundo de su vida. De tal manera que todo hacer que se hace, pues es coincidente y tiene mucho sentido con lo que yo soy. Vale decir que al ser un hijo de Dios, todo lo que hago en mi diario vivir, lo hago como para el Señor. Todo, absolutamente todo, desde manejar una troca, manejar un camión, estar en la construcción, en una oficina, en donde fuera, donde fuese, todo lo que hago, lo hago conforme hacia dirigido al Señor. ¿Por qué? Porque lo hago como para el Señor. ¿Por qué? Porque esencialmente hace y nace de lo que yo soy. Soy una nueva criatura, siendo transformado por el poder de Dios. Vale decir que si alguno dice, bueno, el propósito mío en la vida es hacer tal o cual cosa, es o puede ser que pudiera faltarle justamente la esencia de ese hacer que tiene que ver con la experiencia profunda y personal de nuestra relación íntima con Dios. Y esto es a donde los discípulos fueron llevados por Jesús. Jesús les estaba formando, enseñando y ministrando para poder llegar a ese punto. El día de hoy vamos a mirar cómo podemos tomar sabias decisiones. Y si bien no vamos a concluir el día de hoy, vamos a concluir el domingo que viene en el pensamiento del tomar sabias decisiones, yo los invito a que vayamos al libro de Hechos, el capítulo 1, pero vamos a ir al versículo 23 al 26. Vamos a leer, si bien en esta mañana, del versículo 12 hasta llegar al 26. Hoy vamos a detenernos en todo. Yo quiero llevarlos, por así decirlo, a la conclusión, pero de ahí vamos a ir trabajando en esta mañana todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra que los discípulos, en el versículo 23, señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. El propósito era que había que buscar a aquel que reemplazaría a Judas, aquel que había de alguna manera hecho y deshecho, ¿sí? Había traicionado a nuestro Señor Jesús. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos tú has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y dice la palabra en el verso 26, que les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Vamos a mirar todo lo que Dios tiene para enseñarnos a lo largo de este domingo y el que viene para poder tomar sabias decisiones.
Pero nos quedamos el domingo pasado en el versículo 11, porque para llegar hasta aquí vemos que los apóstoles, una vez que Jesús ascendió a los cielos, la palabra de Dios nos muestra que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El texto en el español pareciera ser que caminaron un día, ¿bien? Pero esto no es así. Lo que ocurre es que había una distancia máxima que en el día de reposo los judíos podían hacer más o menos aproximadamente un poquito menos de una milla, más o menos 1 kilómetro, menos de una milla, era lo máximo que podían caminar. Y el monte de los Olivos, hasta donde estaban los discípulos, pues más o menos tenía esa distancia, no era mucho. Y dice que entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes y en oración. Fíjense qué notable, porque estamos en el Adviento, estamos a las puertas de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés para nosotros es el advenimiento del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios que transforma toda nuestra vida. Y justamente antes de este momento tan significativo, hay dos elementos que se conjugan para tener el Pentecostés y para que usted y yo experimentemos ese Pentecostés en nuestra vida. Tal vez en esa mañana usted pudiera decir, bueno, ¿cuál sería la fórmula para que la gloria de Dios se manifieste? Para que la gracia de Dios empiece a transformar mi vida de una forma poderosa. Entendí al principio de esta enseñanza que el propósito externo es esencialmente tener en claro lo que yo soy en Cristo, para que todo lo que haga, lo haga con esa fuerza, esa vitalidad espiritual que solo el Espíritu Santo puede dar. Pero es notable aquí en este texto que en el versículo 14 dice que estaban unánimes y ¿en qué? En oración. Unánimes y en oración y ruego. Vale decir que la oración en nuestras vidas es esencial. Es esencial. Estamos muy acostumbrados en estos días a escuchar los trabajos esenciales. Pues para un cristiano el trabajo esencial es el trabajo de la oración. La presencia de Dios se manifiesta en la oración. Y usted dice, ¿por qué será que la oración, así como se explica y se predica, es tan compleja y difícil de poder aplicarla en mi vida? La respuesta es sencilla, porque nuestra naturaleza pecadora y pecaminosa evita el momento de estar en la presencia del Señor. Y así como al perro le gusta roer el hueso, los huesos, a nuestra mente natural le gusta roer los problemas, ¿sí? Y no me crea a mí, verifíquelo en su vida de oración. Cuando usted se dispone a orar, a buscar al Señor, por ahí viene una vocecita que le hace recordar el bill que tenía que pagar, o por ahí el problemita que tuvo hace no sé cuánto tiempo, la situación que tenía que pasar en no sé qué momento. Pero esto es parte de la lucha espiritual. Y lo importante que acá la palabra de Dios nos muestra es que para que usted y yo tengamos un Pentecostés, para que usted y yo tengamos un avivamiento en nuestra vida, la fórmula es oración y ruego. Y no tan solo oración y ruego, sino también la unanimidad, el estar en unidad. Dice la palabra en el libro de Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y usted dirá, bueno, es complejo en este momento, claro que lo es. Pero tampoco hay excusa para poder buscar la comunión que tenemos y debemos tener los unos con los otros en poder alimentarnos en la fe, en poder alimentarnos de la misma palabra de Dios, en exhortación, en palabra que Dios nos da a través de la vida de nuestros hermanos. Esto es muy significativo. Entonces lo que podemos ver en primera instancia es que para que usted tenga
un Pentecostés en su vida debiese tener oración y ruego, seguido o más la comunión de los santos, la comunión de los hermanos dentro de la congregación. Y de esta manera se estaban predisponiendo a algo que iba a ser extremadamente poderoso. Como dijimos anteriormente, el Señor le dijo a sus discípulos: miren, antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer lo que fuese para mí, primeramente tienen que encontrar esa presencia de Dios que va a hacer arder su vida, que los va a consumir por dentro y que ese fuego que tienen por dentro lo van a externar por fuera. Al final del día nadie puede dar lo que no tiene, y si no tengo la mismísima presencia de Dios, pues las palabras que pudiesen decir, como dijo alguna vez un teólogo contemporáneo, pudieran ser hasta veneno, hablándolo en el sentido de justamente algún alimento. Y esto tiene mucho que ver con esa presencia misma del Señor en nuestra vida. ¿Cómo lo ven? Así que, mi hermano, si quiere vivir encendido en la presencia del Señor, esta es la fórmula. Y luego dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. No sé su Biblia, pero la mía dice que los discípulos, y en este contexto había aproximadamente 120 personas, en ese contexto, vamos a ver un poquito más adelante, pues estaban con María orándole al Señor. No estaban orándole a María. Ahora usted dice: pastor, ¿por qué trae a cuenta esto? Porque esto es muy significativo para poder entender el rol de María. Al final del día, este texto que Lucas relata en el libro de Hechos es la última vez que se menciona a María en el Nuevo Testamento. Pero nadie desacredita o quita el valor de justamente la madre de nuestro Señor Jesús en su naturaleza humana. Jesús siendo 100% hombre en su humanidad, pero 100% Dios en su divinidad. Lo que yo noto en este texto es que estaban todos unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús. ¿Sí? No estaban orándole a María. ¿Vamos bien? Y dice también, y con sus hermanos. ¿Oh, sí? ¿Y dónde usted puede decir, pastor, pero quiénes son sus hermanos? A veces uno dice, bueno, estos son los hermanos quienes podrían ser los primos de Jesús. Bueno, es que el Nuevo Testamento está escrito en griego y hay una palabra para hermanos y hay otra palabra para primos. O sea que no dice primos. Alguien pudo haber dicho, bueno, pero estos eran los hijos de José en su primer matrimonio. Bueno, la verdad que es muy rebuscado esa interpretación, pero si fuese de esta manera, cuando José y María iban camino a Belén, iban en la peregrinación para justamente donde nació Jesús, en ese texto se podría haber dicho que José y María iban con los hermanos, o mejor dicho, con los hijos de José, y yo hasta donde leo el texto bíblico eso no dice. Eso lo dice. De esta manera podemos encontrar en la palabra de que esto es literal. Y usted dice, pastor, ¿y en qué parte de la Biblia dice justamente o habla acerca de los hermanos de Jesús? Bueno, en Mateo capítulo 13, la palabra de Dios dice, en el versículo 53 en adelante, dice que Jesús, camino a su tierra, Nazaret, aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola y se fue de allí, y venido a su tierra, Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos se maravillaban y decían, ¿de dónde viene esta sabiduría y estos milagros? Y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, entiéndase Santiago, José, Simón y Judas?
Y justamente, no están aquí todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Vemos aquí cómo justamente se nos habla acerca de los hermanos de Jesús. De ahí nosotros entendemos que Santiago es el medio hermano de Jesús y el libro de Judas está escrito también por el medio hermano de Jesús. ¿Dónde hay otra evidencia de los hermanos de Jesús? Bueno, muy sencillo. Usted recordará cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia, la carta a los Gálatas, donde él hace referencia de su experiencia con Dios, de la transformación que Dios hizo en su vida. Dice que fue tan impactante que, bueno, fue algo que lo llevó a una introspección, a una mirada profunda de lo que estaba viviendo. Y dice que se fue 3 años al desierto. Dice que no fue para Jerusalén. Esto está en el capítulo 1. Y dice que pasando 3 años, el apóstol Pablo nos dice que resulta que, dice, subía a Jerusalén para conocer a Pedro. Pedro era, digamos así, el referente dentro de los discípulos. Y de esta manera dice que fui a verlo a Pedro. Más adelante la palabra nos muestra cómo Pedro de alguna manera lo investigó, indagó, que todo el conocimiento que tenía el apóstol Pablo era correcto. Más adelante en la carta de Pedro, Pedro respalda el ministerio de Pablo, diciendo que Pablo pues predica de una forma muy profunda. Algunas cosas que predica Pablo son bien difíciles de entender, pero todo lo que dice el apóstol Pablo es veraz, dice el apóstol Pedro. Pero hay algo notable, porque en Gálatas capítulo 1 nos dice en el versículo, déjenme buscárselos para que no digan ¿dónde está buscando el pastor esto? Gálatas, Efesios, Filipenses, Gálatas, Efesios, Gálatas. Ahí está, déjenme buscárselos. Gálatas capítulo 1, verso 19, dice: pero no vi a ninguno de los discípulos, sino a Jacobo, el hermano del Señor, a Santiago, el hermano del Señor. ¿Bien? Entonces vemos evidencia de que Jesús tenía medios hermanos, y tenemos evidencia de que justamente el texto es extremadamente veraz. Luego la palabra nos dice que en ese momento Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, y que eran 120 en número, y les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo? Bueno, hizo una reseña de la obra de Cristo. Hizo una reseña de lo que Jesús le había enseñado. Usted recordará que en Lucas capítulo 24, versículo 35, el Señor Jesús le dice justamente a Pedro y a los discípulos, le muestra de qué manera tenían que ser formados. Y en el verso 25 le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todas las cosas que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Y luego en el versículo 44 de ese mismo capítulo dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesaria que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Palabras más, palabras menos. Lo que el apóstol Pedro en este momento estaba haciendo, estaba de alguna forma habiendo asimilado la enseñanza de parte de Dios, la enseñanza de parte de Jesús en su vida, y al haberla entendido, la podía explicar de una manera clara, de una manera sencilla. Y justamente en esa comprensión sencilla dice: Judas, aún con todo lo que hizo, Dios en su soberana voluntad permitió que esto fuera de esta manera. Pero ahora es necesario que, después de haberles dicho que todo el proceso que vivió el Señor Jesús era importantísimo para que nosotros hoy
tengamos esta experiencia transformadora en nuestra vida, hoy es necesario que podamos suplir este lugar que ha dejado Judas en medio de nosotros. Es que el apóstol Pedro, en su comprensión del Evangelio, expuso aquellas verdades que el mismo Señor Jesús les había enseñado. Y esta es la experiencia que nosotros hoy tenemos, en donde y en la medida en que vamos conociendo la palabra, hay una revelación progresiva. Hay una revelación que nos va cayendo en la medida que somos obedientes a nuestro Señor. Decíamos el domingo pasado que una de las cosas que nos impactaba en los evangelios, mayormente en el evangelio de Marcos, era por qué Jesús siempre le decía a sus discípulos que no dijesen quién era Jesús, que no hablasen acerca de los milagros de forma, de una manera de poder vociferar todo lo que era Jesús. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué ese secreto? No digan esto, no digan lo otro. Es que era necesario que los discípulos, antes de hablar de Jesús, tuviesen una experiencia profunda en sus corazones. Una comprensión que solo tuvieron a partir de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús. Era en este momento donde Pedro dejaba su ego, su orgullo, su soberbia, dejaba un montón de cosas que eran parte de su propia naturaleza y podía tener esa humildad. Y en esa humildad tener, como decíamos el domingo pasado, esa rendición ante un Dios soberano. Díganme si no es aquello que usted y yo debemos estar expuestos como cristianos. Debemos vivir como cristianos. Pero hay una revelación que es progresiva. Y en esa revelación progresiva el apóstol Pedro estaba comprendiendo todo lo que significaba la experiencia transformadora en su vida. Claro sí de que en este momento tan puntual tal vez le faltaba algún tipo de revelación que el Señor se le iba a dar de acuerdo a su comprensión a medida que pasaba el tiempo. Pero en Pedro había un hijo de Dios que estaba rendido a su presencia. No era un rebelde que pues las pruebas daban que tenía que cambiar y cambió. No. Sino que era una persona que ante la exposición de la palabra, él dócilmente se dejaba guiar. Y es así que llegamos justamente al versículo 21, donde el apóstol Pablo está afirmándole, o mejor dicho, está llevándolos a los hermanos, a los discípulos y a este grupo de creyentes a encontrar aquel reemplazo que iba a ser justamente el número 12 que estaba faltando entre los apóstoles. ¿Bien? Algunos dijeron, bueno, tal vez el apóstol Pedro se apresuró porque ese número 12 era el apóstol Pablo. Lo cierto es que puede haber algún tipo de discusión teológica. En lo personal creo que lo que Dios hace es soberano y los discípulos oraron en su comprensión limitada, comprensión sabia, por cierto, pero la elección que hicieron fue guiada bajo la soberanía de Dios. Ahora, fíjense que notable, porque el apóstol tenía ciertas características. Estas están en el versículo 21. Dice que, en primer lugar, debió haber estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros. La primera característica de aquella persona que iba a estar dentro del ámbito de los apóstoles, o para tener en claridad quién es un apóstol, debía de estar entre los discípulos y haber conocido al Señor Jesús, haber entrado y salido, haber estado en contacto. La pregunta es ¿desde cuándo? Bueno, esta es la segunda característica. Dice, comenzando desde el bautismo de Jesús hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea que el lapso que debió haber estado con Jesús son los 3 años del ministerio de Jesús. Vale decir que usted a esa altura dice, bueno, es cuestionable
el apostolado en este contexto, en la actualidad? Bueno, a la luz de lo que Lucas está diciendo, usted tiene la respuesta, ¿sí? Lo cierto es que la palabra apostolo quiere decir enviado. Y si vamos a la literalidad de la palabra, entonces podemos decir de que todos tenemos un llamado apostólico, porque todos somos enviados para predicar la palabra. ¿Me explico? ¿Sí? Todos somos enviados, todos somos de alguna manera apóstolos, ¿sí? Pero estos apóstoles, en esta característica, y tal como Hechos, o como mejor dicho, el libro como Lucas en el libro de Hechos nos está mostrando, es única. Y en tercer lugar, dice el texto, uno sea hecho testigo de nosotros de su resurrección. ¿Bien? Entonces, estas tres características son las características de un apóstol. Si hoy alguien se levanta como apóstol en este tenor, debería tener estas tres características. Y no quiero atentar contra su inteligencia el poder decir, no, es que tenemos este apóstol. No. Ahora, hay un ministerio de predicación en la palabra y hay un ministerio de reconocimiento de un ministerio que lleva por mucho tiempo frutos y que es referente para hermanos en piedad, en amor. Bueno, esto es una labor pastoral de corte también apostólica, pero no dentro de estas características. ¿Bien? El apóstol tenía la función de tener una palabra que venía de revelación de parte de Dios y de fundación. ¿Qué dije? Revelación y fundación. ¿Bien? Es muy significativo. Revelación de parte de Dios y fundación de su iglesia. Hoy los dones que Dios nos ha dado son de iluminación o inspiración en la revelación que ya Dios nos ha dado y de consolidación sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Y luego dice la palabra que señalaron a dos. Uno se llamaba José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y es allí donde nos situamos en esta mañana. Dice la palabra que señalaron a estos dos. Y luego es aquí donde tomaron la decisión. Una decisión que es extremadamente significativa y una decisión que en este contexto es extremadamente inquietante. Es muy inquietante. Porque usted dice, órale, si yo aquí no estoy entendiendo mal, dice que luego de que oraron, dice que pues echaron suerte. Y les echaron suerte y la suerte cayó sobre quién? Sobre Matías, ¿no? Ok, es aquí el punto donde vamos a centrarnos en estos próximos minutos, viendo ya todo el panorama. Los discípulos, habiendo entendido lo que de Dios venía, habiendo entendido en su propia experiencia personal la naturaleza de nuestro Señor, el apóstol Pedro explicando de una forma muy profunda, ahora se encuentran con una situación extremadamente real y determinante donde tenían que tomar una decisión. Dice la palabra que oraron, y esto es lo significativo. Recuerden ustedes que para que haya un Pentecostés en nuestra vida, lo que debe haber, ¿qué dijimos? Es oración y ¿qué más? Unidad, ¿sí? Unanimidad, estar juntos. Por eso es tan significativo tratar de encontrarnos, de poder ser enseñables y compartir esa riqueza que Dios nos ha dado. Pero es aquí donde nos encontramos con una decisión. ¿Qué ocurre? Ocurre que hasta este momento no hay registros del Nuevo Testamento. Lucas está de alguna forma haciendo una descripción hacia este Teófilo, este amado de Dios, sobre los evangelios en primera instancia y ahora sobre el libro de los Hechos,
que dijimos el domingo pasado, que más que Hechos de los Apóstoles, es Hechos de Jesús y del Espíritu Santo. Y ahora es el punto donde tenían que tomar una decisión. Creo que ninguno de ustedes se imaginará llegar a mi oficina para poder platicar sobre un tema y yo le voy a decir, bueno, vamos a orar y vamos a echar suerte, a ver qué te toca para vos. No, de ninguna manera, ¿no? Esto es lo que menos esperamos. Pero este texto nos está sugiriendo esta instancia, esta situación. Es interesante notar porque en el libro de los Hechos solamente se menciona 2 veces el tema de la suerte. Uno es aquí y otro es más adelante, donde el apóstol Pedro dice: no tienes arte ni suerte en aquello que es justamente del reino de Dios, cuando alguien quería comprar la gracia que de Dios había venido sobre los apóstoles. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que podemos ver en esta instancia de que su herencia, que dije herencia, su herencia espiritual estaba muy conectada con esta actividad. No es que es justificable, pero dentro de su comprensión en este contexto previo al advenimiento del Espíritu Santo, era la única manera que ellos tenían registro de cómo encontrar la voluntad de Dios. Es que en el Antiguo Testamento sabían que el sacerdote tenía el urín y el tumín, 2 piedras, y como esas piedras cayeran interpretaban la soberanía de Dios. Actualmente el pueblo judío tiene la Kabbalah, que en algún momento vamos a poder platicar sobre ello bajo lo que el libro de Hechos nos va mostrando, pero eso era su herencia. La herencia era propia de una vida espiritual que de alguna manera Dios estaba conduciendo a su pueblo hacia una comprensión real, a una comprensión que solo se centraría en un Dios todopoderoso. Casi podemos, digamos, de alguna forma, hacer un paralelismo con la comprensión limitada que tenía Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés de alguna manera estaba comprendiendo que Dios lo estaba guiando, y esa comprensión primero que llegó hacia el desierto, luego empezó a decirle, bueno, que que yo soy tardo para hablar? Usted conoce el libro, ¿no? Conoce la historia. Y podemos verlo también en Abraham, más atrás, donde Abraham salió de Ur de los Caldeos, un pueblo extremadamente pagano, un pueblo que no conocía de Dios, y que Dios le dice, que Jehová le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, porque aquí no la haces, no me vas a conocer. Y dice la palabra que Abraham salió de Ur de los Caldeos a un lugar, una tierra que desconocía, porque un tal Jehová o Yahvé lo estaba llamando, estaba hablando de él. Obviamente hasta ese momento no conocía al Dios verdadero, o mejor dicho, conocía al Dios verdadero, pero no conocía en su totalidad lo que era el Dios verdadero. Fue un proceso donde justamente Abraham, luego Moisés y así todos los patriarcas llegaron a la comprensión de un Dios absoluto. Por eso decíamos que al principio tanto Abraham como Moisés no eran monoteístas, ¿se acuerdan? Eran monólatras. Y usted dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan lo que dijimos? El monólatra dice que, bueno, Jehová es el Dios de los dioses y Señor de señores, pero que hay otros dioses, los hay, más chiquititos, pero el mío es el por excelencia, el mayor. Eso es el monólatra. El monoteísta es aquel que dice, no, Dios es el único Dios y el resto es piedra. No existe, nosotros somos monoteístas. Por eso que toda manifestación espiritual no son de dioses, son demonios. No son dioses, no es que el Dios que tal, el Dios, no, esos son demonios. La Biblia lo dice de una forma muy categórica. Nosotros no somos monólatras, somos monoteístas. Y en esa comprensión, que fue un proceso en la vida del pueblo de Israel, también fue como un proceso en los primeros cristianos. Pero ahí estamos. Es allí
donde la palabra de Dios justamente nos va reflejando esta primera instancia. Entonces oraron, y en la oración pues se recrearon buscando dentro de su comprensión lo que entendía hacia dónde Dios los estaba guiando. Es que como dice Proverbios capítulo 16, versículo 33, las suertes se echaron al regazo, mas de Jehová es la decisión de ella, justamente. Pero esto era parte de aquello que Dios iba a trabajar en la vida de sus discípulos. Por eso es que la palabra de Dios nos va mostrando, la palabra de Dios nos va guiando en este aspecto y nos va diciendo justamente de que las decisiones que debiésemos tomar a partir desde este proceso es encaminada por la palabra de Dios. Dice que su palabra es viva y eficaz. Y esto fue lo que los primeros discípulos empezaron a encontrar. Empezaron a encontrar en que la palabra de Dios era aquella que iba a guiar el resto de sus vidas. Es decir, que tal vez en primera instancia decidieron de esta manera, pero no se iban a quedar en ese lugar. Tal vez usted en algún momento tomó alguna decisión creyendo que Dios lo estaba guiando y con el tiempo se dio cuenta de que no era así. Es que la palabra nos va mostrando a lo largo del libro de los Hechos y en las siguientes cartas de que lo que va conduciendo una sabia decisión tiene que ver con lo que Dios nos dice en su palabra. Y su palabra justamente nos ha dejado esa guianza para cada una de nuestras vidas, en cómo debemos pensar. ¿Se acuerdan que decíamos? Debemos pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo que conlleva virtud alguna. En este contexto es en donde la palabra me va ayudando a tomar sabias decisiones. Obviamente esa palabra, como dice Santiago, el hermano de Jesús, nos da sabiduría. La sabiduría es la comprensión de dicha palabra y cómo colocarla en la situación que estamos viviendo. El consejo de los hermanos es significativo. La palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos dice que es algo que va dándonos un rumbo en nuestras vidas. El consejo pastoral es aquello que va guiando cada uno de nuestros pasos. Obviamente, cuando usted viene a verme, yo lo primero que le pregunto es ¿qué dijo Dios? ¿Sí? Y alguna vez alguien me dijo, bueno, si Dios me hubiese dicho algo, no se lo vengo a preguntar a usted. A lo que yo le digo, bueno, no es tan así. Mire, usted tiene que buscar en el Señor, usted tiene que buscar en la palabra, usted tiene que buscar en oración. Y justamente al poder encontrar lo que Dios le va diciendo y usted no discierne lo que Dios le va diciendo, pues allí podemos discernir juntos lo que Dios le está hablando. Pero al final del día es un diálogo personal, relacional entre Dios y usted. Esto es muy significativo. Mi dependencia no es de una persona, mi dependencia es del Señor. Y esto es algo muy importante dentro de nuestro contexto. Mayormente habiendo salido de un contexto romano, porque actualmente hay gente que dice, no, yo no sigo al Papa, bueno, pero lo sigue a tal o cual religioso. Y esto es peligroso. No estoy diciendo que no podemos escuchar enseñanzas espirituales de muchos pastores en esta congregación, empezando por su pastor, porque entendemos que nuestro pastor está siendo guiado por el Señor para guiar esta congregación hacia la visión que Dios nos ha dado. Y su visión es justamente predicar el Evangelio. Y además que usted pueda, de alguna manera, por la obra del Espíritu Santo, poder confiar más en el Señor. Y en esa confianza en el Señor, usted pueda depositar todo su ser de tal manera que pueda de alguna forma poder dejarse caer en el brazo del Señor. Y esto es lo que es significativo. Pero la palabra de Dios nos habla que encontrar una sabia guianza en nuestra vida tiene que ver con esto. Y obviamente el sentido común
ese sentido que Dios le va dando a su vida hace que usted pueda encontrar el rumbo y pueda dejar de perderse en un mundo muy, pero muy complejo, donde los demonios, de una u otra manera, lo que quieren hacer es sacar su vista de Cristo. Lo quieren sacar. Y mire, no me crea a mí, empieza a verificarlo usted. Empieza a verificar cuántos problemas tiene cuando se pone a leer la palabra. Cuántas circunstancias se le pasan en la cabeza o le pasan en el entorno cuando está decidido a buscar a Dios, a venir a la congregación o a lo que el Señor le va guiando. Esto es parte, es propio, pero sabiendo esto, en el poder del Espíritu Santo nosotros nos levantamos sabiendo que todo, absolutamente todo, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. De esta manera podemos entender que Dios nos da de su sabiduría, Dios nos da de su gracia, y su gracia es aquella que transforma nuestra manera de tomar las decisiones. Decisiones que a veces porque usted dice, bueno, pastor, yo tengo claro qué decisión tengo que tomar, claro, hoy. Pero ocurre que en algún punto, en algún momento, la cosa no se ve tan clara en diferentes ámbitos. Y es ahí donde tiene que recurrir a esta enseñanza. Usted dice, bueno, pero no se excusa. Porque dice, bueno, yo puedo tomar una decisión como tomaron los apóstoles. Bueno, pero también la decisión que tomaron los apóstoles con su condición limitada, pues en primera instancia los hizo buscar previamente al Señor. Mis hermanos, tal vez yo hace muchos años atrás, y aún cuando siendo joven, no tenía la agudeza espiritual, el discernimiento que hoy pudiese tener. Pero algo que caracterizó en mi crecimiento o en mi comunión con Dios fue la docilidad a su palabra y a estos puntos que en esta mañana hemos detallado. Porque es la base para que podamos crecer. Es cierto, nadie aprende en cabeza ajena, pero el Espíritu Santo hace que nosotros reaccionemos. Alguna vez alguien me dijo, no, lo que pasa es que en tu iglesia te lavan la cabeza. Y yo fui al pastor y le dije, pastor, me dijeron que me lavan la cabeza. Y el pastor me dijo, tienen razón, porque esto es una gran lavadora que te lava la cabeza de los mugreros que vienen afuera. Y la verdad que es así. Es este ámbito donde el Señor va limpiando nuestra vida. Y en esa limpieza nos trae claridad. Y en esa claridad podemos avanzar. Y en ese avanzar tenemos ese gozo del Señor que nos acompaña momento a momento, tomando decisiones sabias, decisiones que van a marcar el resto de nuestras vidas, decisiones que no están enfocadas en lo que yo pienso, lo que yo siento, sino están enfocadas en lo que Dios dice en su palabra. Y es el Espíritu Santo que va transformando nuestro ser. Va haciendo esa obra profunda en nuestra vida y nos hace cada día más parecidos a Cristo. Que Él es el modelo. Él es el modelo. La decisión sabia que en esta mañana usted debe tomar sobre la situación, digamos, momento que está viviendo, tiene que estar enmarcada en estas características. De esta manera, vamos a poder tener en el Señor esa victoria, ese cuidado y esa profundidad. De esa manera, en esta mañana, el poder del Espíritu Santo puede ministrar nuestros corazones. Yo los invito a que piensen todos.